Entonces, haciendo una síntesis de todo lo que estamos viendo, nosotros hemos visto el concepto de precio, el concepto de, inclusive de las estrategias de, digamos, los criterios, más que estrategias, los criterios de valor a la hora de mirar el precio que se le va a colocar a cualquier bien o servicio. Hemos visto el ciclo de vida del producto enfocado, mirado desde el precio, entonces no es lo mismo un precio discriminatorio en cuanto al precio, en cuanto a lo que sería precios descremados, ¿sí? Y precios de penetración, o lo que es también diferente cuando nosotros planteamos diferencias de precio, por eso hablaba de precios discriminatorios, con relación a la competencia, o cuando tenemos una amplitud en la cartera de nuestros productos, o estrategias de precio en función de la zona geográfica. ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a intentar profundizar? ¿Sí? A modo de síntesis, ¿sí? Porque después vuelvo a insistirte que revises la bibliografía de Díaz de Castro sobre políticas de precio. Ustedes saben que es muy interesante darnos cuenta de que la política de precio incluye un conjunto de acciones que toma una empresa, ¿no? Específicamente vamos a ver la angulación de lo que sería un descuento. Y hay muchísimos tipos de descuentos, ustedes esto ya lo súper saben, pero lo vamos a ir repasando a modo de que se aplique o ver de qué manera cada uno de los casos va aplicando, ¿sí? De acuerdo a su política y si es conveniente esa acción que realiza. Entonces podemos tener descuentos en efectivo, ¿sí? Que es cuando se hace una disminución de precio por lo que se compra. También puede ser un descuento por cantidad, cuando hay una disminución en el precio por el volumen de compra, ¿sí? O un descuento por temporada, cuando hay una disminución del precio de compra fuera de la temporada que, digamos, que está podríamos decir que está en alza, ¿sí? O complementos, descuentos de complementos, siempre estamos hablando de una disminución de precio. Puede ser que algunos clientes entren en un programa de promoción, lo que serían ahora también llamadas las ventas cruzadas. Entonces, si nosotros hacemos este recorrido, podemos ver cómo las empresas van tomando distintos caminos. Y a su vez, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que también en la era digital, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez también nos podemos encontrar que hay distintas formas de poder pagar, ¿sí? ¿Y esto por qué se debe? Porque en el mundo digital hay digamos, hay conceptos que vienen en evidencia como la rapidez, la comodidad y sobre todo la información. Hay un informe hecho antes de la pandemia inclusive que decía que el 32% de los consumidores, escucha bien, el 32% de los consumidores de redes sociales solo espera una respuesta en menos de 30 segundos, mientras que tal vez un 42% la espera en menos de 60 segundos. O sea, que cada vez más el ritmo hace de que sean mucho más ágiles, inclusive los medios de pago, los medios digitales de pago. Inclusive la aplicación del WhatsApp Pay, por ejemplo, que es la posibilidad también pagar desde el WhatsApp. Ahora bien, yo me quisiera detener un poquito en los llamados precios discriminatorios. ¿A qué se refiere estos precios discriminatorios? Ahora vamos a mostrarles este slide para que se pueda ver con precisión. Bien. Aquí. Precios discriminatorios. Entonces, ¿a qué se denomina el precio discriminatorio? Normalmente cuando se habla de precios discriminatorios consiste en aplicar un precio, digamos, un precio de un mismo bien a diferentes consumidores.
Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es así? Y porque cada uno tiene distinta, o le da distinto valor o distinto significado a ese producto. Se habla, inclusive en la clase también hemos desarrollado, ¿no?, todo el concepto de la uberización, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Y porque se dice que, bueno, que va a desaparecer de alguna manera el precio fijado para un momento determinado, sino que de acuerdo a la demanda va a subir o va a bajar el precio. Entonces podemos, esa discriminación de precio, si bien se hace por cliente, por mercado, por lugar y por tiempo, ¿sí?, ¿cuáles son las condiciones en las que se da la discriminación? ¿Sí? Entonces, la primera condición que se da es el segmento de mercado, ¿sí? O sea, puede ser, por ejemplo, que se haga a los jubilados, a los estudiantes, a la localización geográfica. Puede ser también que se da una discriminación de precio cuando hay dificultad en la reventa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ha segmentado y entonces hay que resegmentar, o cuando hay que reposicionar un producto, entonces se vuelven precios discriminatorios. O cuando el poder del mercado, ¿sí?, tiende a influir en el precio, o sea, decir, bueno, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, hay un enfriamiento de la demanda, también no solo debido a la pandemia, sino a la, digamos, a la crisis estructural, y entonces hace que haya guerra de precios y que permanentemente las empresas estén ofreciendo distintas ofertas o discriminatorios en el precio, para dar la posibilidad a que el cliente vaya migrando, como decíamos en el tema de marca, de una marca a la otra. Entonces, ¿cómo se puede discriminar? Se puede discriminar, como decía, por cliente, por mercado, por lugar y por tiempo, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? En cuanto al cliente, tener en cuenta el poder adquisitivo, ¿sí? En cuanto al producto, las distintas alternativas, y acá va a jugar mucho el poder que tengan las empresas en cuanto a su amplitud y longitud de sus líneas de producto. En cuanto al lugar, ustedes saben que, bueno, ahora justamente con la pandemia se ha utilizado que, por ejemplo, ciertos espectáculos ya se den en streaming. Bueno, hay toda una serie de, como digo, de reinvención de los negocios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mundo del espectáculo ya no se puede pensar hasta el momento de hacer un espectáculo como se hacía antes de la pandemia. Y esto es necesario una modificación, ¿sí? O el momento, ¿sí?, lo que sería el tiempo, ¿sí? Es muy importante establecer esa discriminación de tiempo, porque a lo mejor, sobre todo en el área de los servicios. Por último, es muy importante tener en cuenta que pueden haber cambios en los precios. ¿Cuáles son los escenarios? O te aumenta el precio o te recorta el precio, ¿sí? Entonces, ese recorte del precio normalmente se da por un exceso de la capacidad almacenada, o porque la misma empresa perdió participación en el mercado, o lo que vemos ahora, guerra de precios, ¿sí? Entonces uno saca una oferta, el otro saca otra oferta, el otro saca esto, y permanentemente hay esa guerra de precios. Y a su vez también tenemos dentro de estos cambios de precio, la otra contracara, los aumentos de precio, ¿sí? O sea, el precio, digamos, en de los productos excesivo. ¿Y esto por qué se da? Se da cuando hay devaluaciones constantes. O algunas veces, para tratar de sopesar, digamos, ese aumento por esas devaluaciones constantes, lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años son distintas acciones, como el precio cuidado, como los precios esenciales y ahora los precios populares. Entonces, hasta acá es una síntesis de todo lo que sería la problemática, dicho en pocos minutos, lo que ha sido la política de precio. Te invito a que hagas un like en el canal de YouTube.